Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de la amistad judeo-cristiana. Carlos, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. La presentación la hará don Amadeo Ribelles, que es director del Centro Arqueológico de Sagunto. Buenas tardes, muchas gracias Paco, pero me ha degradado, soy presidente, no soy el director. Es broma. Bien. Buenas tardes amigos. Cuando hace apenas un mes nuestro presidente Paco Fontana nos comentó en el contubernio que tenemos todos los martes en esta misma casa que Carlos Precioso venía a dar una conferencia en esta sala Bonachén y la venía a dar sobre la controvertida figura de Flavio Josefo, quedé sorprendido. Era la tercera vez que en muy poco tiempo coincidíamos real o virtualmente en espacios y por asuntos diferentes, Carlos Preciados y yo. Mucha casualidad, te digo. Hace apenas un mes, en diciembre pasado, tuve una reunión en una de las dependencias de las nuevas instalaciones del Ayuntamiento de Sagunto, ubicadas en un edificio que se construyó con otro destino y en donde transcurrieron penas y alegrías de mi vida laboral. Me atreví a otear desde la puerta de la que un día fue mi despacho su interior, tan igual y tan distinto. Me dijeron que era el lugar de trabajo del jefe de personal de Carlos Preciado. Quedé con el deseo de conocerlo y le deseé mentalmente lo mejor. Pocos días después, ya en enero, fui convocado a una reunión también en el Ayuntamiento saguntino, a un consejo asesor municipal cuyo secretario técnico resultó ser Carlos Preciados. Allí escuché sus atinados razonamientos y sus clarificadoras... Preciado, no, precioso. Perdón, me señalaba mi mujer, pero yo no sabía si se me había caído la corbata o algo, pero bueno, precioso. Ay, pues no hay diferencia de preciado a precioso, ¿eh? Bueno, cuyo secretario técnico resultó ser Carlos Precioso. Allí escuché sus atinados razonamientos y sus clarificadoras palabras sobre los asuntos planteados. Segunda coincidencia. Un amigo común me pidió pocos días después que le remitiera el folleto de un posible viaje a Macedonia y el limes danubiano. Así lo hice. Tercera coincidencia, tercer encuentro virtual. Cuando Fontana nos planteó la conferencia sobre Josefo, uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia y con el que desde hace años estoy obsesionado, me di cuenta de que en poco tiempo nuestros caminos, el de Precioso y el mío, coincidían demasiadas veces, demasiadas coincidencias en muy poco tiempo. Hubiese debido consultar al oráculo, pero no tenía cita previa, o esperar un sueño divino a lo que tan aficionado era Flavio Josefo, pero en lugar de eso me ofrecía presentarlo y el presidente, con su proverbial bondad, sin preguntar nada, accedió a lo solicitado. Decirles que Carlos Precioso nació en Valencia en 1964, es decir, está en la plenitud de sus conocimientos, de sus saberes, que son muchos. Estudió el antiguo bachillerato, el bueno, en el Colegio de los Jesuitas de Valencia y se licenció en Derecho en la especialidad de Derecho Público en la Universidad de Valencia, en la literaria, en la buena. Es también graduado en Geografía e Historia por la UNED, especializándose en Historia Antigua. Es diplomado en Historia Militar por la UNED y por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado del Ministerio de Defensa. Obtuvo en su día por oposición la plaza de letrado del excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto, donde actualmente presta sus servicios como jefe del Departamento de Personal.
Fue asesor jurídico del Grupo Popular en la Diputación de Valencia, jefe del Servicio de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia y secretario de la Federación Municipal de Cine. Fue subsecretario de la Consellería de Cultura y en otro periodo subsecretario de la Consellería de Justicia y de Bienestar Social. En el ámbito de los conocimientos históricos ha ampliado estudios y se ha especializado en la actividad bélica de la Roma republicana y altoimperial y en materias de paisajes de guerra y arqueología de los conflictos, además de encontrarse involucrado en la conservación de la línea X y Z y el patrimonio bélico de la Guerra Civil Española. Publicó en la revista Ejército del Ministerio de Defensa un estudio sobre la fracasada ofensiva republicana en las sierras de Toro y Jabalambre en el verano del 38. Ha estudiado, entre otros asuntos, la Fundación Romana de Valencia en la revista Miriada Hispánica de la Universidad de Virginia. Desde 2019 viene colaborando en el Ateneo Mercantil, dictando conferencias de divulgación cultural en historia antigua e historia bélica. Ha sido ponente en diversos cursos sobre patrimonio cultural, tanto en la Universidad de Valencia como de otras entidades. Es secretario técnico del Consejo Municipal para la declaración de Sagunto como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ha sido finalista en el concurso de microensayos y microrelatos históricos de la revista de Historia Militar de Esperta Ferra. Nadie tan más capacitado que el señor Precioso para hablarnos de ese enigma histórico que es Flavio Josefo, a caballo entre el mundo judío y el mundo romano, en una época gaseosa en la que ya se han dado los hechos fundacionales del cristianismo, pero este aún no es muy conocido, ni tiene la fuerza ni la proyección que alcanzará después en el mundo romano. Josefo es un personaje ambiguo, héroe o traidor a su pueblo según se mire, un hombre mitad judío o mitad romano, o quizá, por decirlo mejor, plenamente judío en un mundo romano y totalmente romano en un mundo judío. Un personaje entre el foro y el templo, un sacerdote y un militar de alto rango, un intelectual inquieto e inquietudes con una amplia obra escrita, el primero que desde fuera del círculo cerrado de los discípulos de Jesús da noticias de Cristo y de sus discípulos. Un personaje en el que destaca, él mismo lo dice, la presencia de ánimo, la elocuencia y sobre todo la astucia, cualidades que en ese tiempo eran muy valoradas y que se asemejaban a Ulises, rico en ardides, y que en su tiempo fueron muy valoradas. Un personaje en un momento decisivo de la historia de su pueblo, con la casi desaparición de la nación y la destrucción del templo, Judea capta. Un personaje, un pueblo y un tiempo del que el señor Precioso nos dará su visión, seguro que acertada y sugerente. Porque Flavio Josefo y su tiempo son en verdad sugerentes, pero también lo es el conferenciante, un hombre de amplia cultura, muy preparado, de mirada inquieta y escrutadora, a la que nada de lo humano le es ajeno. Seguro que después de oírle sobre Josefo y la Judea del siglo I en ebullición, se acrecientan nuestros deseos de volver a pisar los umbrales de Jerusalén y de regresar a Masada e imaginar la defensa cerrada de aquellas gentes antiguas que miraban por lo suyo y que tanto se parecían a los viejos aguntinos que frente a Aníbal defendieron lo nuestro. Carlos, muchas gracias y te escuchamos con atención. Buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias de corazón a las palabras que don Amadeo Ribelles me ha dedicado, que me han, no sé si decir superado, o me han, desde luego, tocado, me han emocionado. Gracias, Amadeo.
Pues sí, efectivamente, como decías, Séneca, casi nada o nada de lo humano me es ajeno por descontado. Y bueno, pues la inquietud mía me llevó durante mucho tiempo a prepararme para una serie de cuestiones que es lo que de alguna manera hoy pues quisiera reflejarles y tratar de satisfacer la curiosidad de esta época que yo la habría calificado de líquida, cogiendo aquella frase o aquel epíteto que le daba McLuhan a la realidad líquida, pero me ha gustado más el adjetivo que le ha puesto Amadeo cuando ha dicho que era gaseosa. Una realidad aquella gaseosa. Hablamos hoy de la triste situación de esa tierra mártir, que es la del actual Estado de Israel. Bueno, es lamentable que desde hace 2000 años no difiere gran cosa de lo que ahora estamos viendo, ¿no? Bien, vamos a entrar pues con esta conferencia, con este relato que les voy a hacer de la Primera Guerra Judeo-Romana, vista por este sujeto tan interesante que fue Flavio Josefo, o Yusef ben Matiahu, José hijo de Matías, que es como se llamaba Yosef bar Matayahu. Vamos a ver entonces qué ocurría, vamos a empezar con viendo qué ocurría en la Palestina de aquel tiempo, en este mundo del siglo I, o a caballo, el siglo I antes de Cristo, el siglo I después de Cristo, en una parte aparentemente de escasa importancia dentro del ámbito del Imperio Romano. Bueno, hablo del Imperio Romano, tendría que decir todavía de la República Romana, que es cuando aparecen los romanos en esta zona. Viene Pompeyo y después vendrá Marco Antonio. Hablamos todavía de una Roma ya en transición. La Baja República se encontraba en plena transición, en plena crisis, si se puede decir así, a punto de empezar el imperio, o mejor dicho, el Principado de Augusto. Pero bueno, vamos a tratar de centrar qué ocurría aquí. Como ven en esta pequeña diapositiva que tenemos, Judea se encontraba desde pocos años antes del cambio de siglo, ¿no? de ese término convencional que hemos establecido como de cambio de era, la era cristiana, según Dionisio de Exiguo en el año 1, se encontraba unificada en un reino, o mejor dicho, en una provincia. Había sido un reino, pero se encontraba unificada en una provincia que acogía 4 regiones históricas. Regiones que pueden ver aquí, eran Galilea, eran Samaria, era Judea y era Perea, más otras que eventualmente estuvieron también dentro del ámbito judío. Desde luego, Galilea, Judea y Samaria y Idumea también eran el elemento central de esta zona. Habían sido con Herodes un reino autónomo, un reino tutelado por Roma, desde luego, pero después de la muerte de Herodes el Grande lo repartió entre sus hijos y aquello fue un desastre. Aquello fue un desastre hasta el punto que Roma, Augusto, en este caso el princeps, se vio obligado a, pues de alguna manera pacificar la situación y poner toda esta tierra, toda esta zona que estamos viendo, bajo la tutela de un gobernador. Un gobernador que además no era de los de principal rango. Los romanos tenían 2 tipos de gobernadores. Un gobernador, un procónsul como gobernador, de rango consular, por tanto, de rango, senatorial y o consular, y otros gobernadores de rango ecuestre, meros caballeros, es decir, que no provenían de la alta aristocracia romana, sino de la burguesía de la época. Permítanme esa licencia, es una barbaridad hablar de burguesía en aquellos términos con un carácter definitivo, pero sí como analogía para decir, no estamos hablando de la aristocracia, sí de una alta burguesía. Bien, ¿en qué marco geográfico nos movemos? Pues ya lo están viendo y bueno, lo conocemos por su constante presencia en los medios de comunicación. Estamos hablando de una llanura costera
que tiene en torno a unos 100 kilómetros, poco más de 100 kilómetros, que limita con la depresión del Mar Muerto, con un orógeno, con una cordillera o con unas zonas de colinas que se ubica en torno al Mar Muerto y que está formada por montes de escasa altura. Tengan en cuenta que estamos hablando de un terreno o de una parte que en buena medida está bajo el nivel del mar, de poca altura, pero tremendamente abruptos, esa es la zona donde ocurre todo esto. En realidad, la cordillera que estamos hablando, el orógeno, tiene 150 kilómetros de norte a sur y en torno a 40 de media de anchura. Es decir, estamos hablando de una zona que será prácticamente la mitad que la Comunidad Valenciana o 2/3 partes de la Comunidad Valenciana, poco más. O sea, muy pequeño, y sin embargo la importancia histórica que tiene es brutal, es brutal. Bien, en esta zona los romanos llegan en su momento, digo, con Pompeyo y con Marco Antonio y lo convierten, como he dicho antes, en un protectorado romano. Bien, es verdad que con un monarca títere, que era Herodes el Grande, pero bajo control en todo caso de las armas romanas. Bien, ciertamente era una zona con un alto grado de autonomía, sobre todo en la parte más interior, porque la llanura costera estaba muy controlada por los romanos. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban las ciudades portuarias, ¿vale? Donde llegaban, bueno, pues todas las naves provenientes de la metrópoli o de cualquier otro punto del Mediterráneo que bullía en actividad comercial durante esta, como ahora, o a lo mejor incluso más, porque era el centro, incuestionablemente era el centro del mundo, o por lo menos del mundo occidental. Y es que además ahí también llegaban las rutas terrestres que unían la parte del Líbano, que está al norte, o la parte de Fenicia en aquel momento, la parte de Siria, que quedaría al noreste, con Damasco, con Alepo, etc. Y por supuesto con Egipto. Es decir, es un importantísimo cruce, de rutas mercantiles por la que se transmitía todo el conocimiento, ¿vale? Entonces los romanos ahí tenían una presencia importante. Sin embargo, en la zona más interna, las guarniciones romanas escaseaban. Era una zona, como decíamos, más montuosa, más abrupta, más fragosa y con pocas guarniciones romanas, con lo cual allí se movían con cierta autonomía determinados grupos de los que hablaremos en breve. En todo caso, los judíos nunca fueron especialmente sumisos a la presencia romana. No voy a aburrirles con todas las sublevaciones que hubo desde la llegada de Roma, pero bueno, está la de Quintilo Varo en el año 4 a.C., la del censo fiscal de Quirino en el 4 después de Cristo, en el año 26 y poco más, la sublevación frente a los abusos, pretendidos abusos del pobre Poncio Pilato. Calígula hizo otra de las suyas al querer meter una estatua de oro suya en el templo, nada más y nada menos, en la Santa Santorum de los judíos, de los hebreos. Es decir, hubo muchas, pero nada comparable a lo que ocurrió en lo que vamos a analizar en el año 66-70, o con un poquito más, la toma de las fortalezas de Maqueronte, Herodion y Masada, los años 73-74. Bien, había un verdadero ambiente pre-revolucionario en esta fecha. En los años 64, 65, 66, un ambiente revolucionario, pre-revolucionario, perdón. Se hablaba, por lo menos así lo hace Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm es uno de los historiadores de la escuela marxista más importantes del siglo XX en Europa. Judío, es alejandrino, nació en Alejandría, después se recrió en Viena y en Berlín. Luego tuvo que salir en el año 33 con sus padres con rumbo a Gran Bretaña por razones más que obvias. Y, insisto, él luego estuvo muy circunscrito al ámbito comunista, al Partido Comunista del Reino Unido, de Gran Bretaña, y su análisis
A veces es un poco sesgado, pero su análisis, cuando es objetivo, es magistral. Bien, Eric Hobsbawm habla de un verdadero bandolerismo social. Es decir, piensen un poco en la idea de una serie de Robin Hood en la Judea de aquel tiempo. ¿Vale? Aquel que robaba o despanzurraba directamente a grandes propietarios locales, a grandes oligarcas griegos, helénicos, y que sin embargo eran tenidos por verdaderos héroes dentro de sus pequeñas comunidades. No era lo único que existía y que creaba algún tipo o un gran marasmo social. No, estaban también las sectas. Las sectas, los esenios, que eran unos radicales de alguna manera, estaban los fariseos, que también mantenían un purismo en lo religioso, si bien eran contemporizadores con la presencia romana mientras no alterase el statu quo religioso, y estaban los saduceos. Los saduceos, famosas trampas saduceas, ¿no?, de las que hablan los evangelios, que eran una escuela o una secta de gente o de sacerdotes de la aristocracia, y que, bueno, podían eventualmente entenderse con el invasor romano, siempre que, insisto, no alterase sus creencias o su forma de entender la religión. Entre fariseos y saduceos había determinadas diferencias doctrinales que yo no estoy capacitado ni mucho menos para abordar. Sí que, por ejemplo, los fariseos, si no estoy equivocado, no creían los saduceos no creían en la vida eterna, los fariseos sí creían, y otra serie de cuestiones. Pero en fin, por cierto, parece que Josefo estaba dentro del ámbito de los fariseos. Insisto, no era tampoco no eran estas dos que acabo de nombrar los únicos factores de tensión. No, estaban también el problema del mesianismo, que parece ser que es inherente al ámbito de Tierra Santa. Josefo nos habla de multitud de Mesías, sin contar a Cristo ni a Juan el Bautista. De Cristo, de hecho, llega a decir en Antigüedades Mosaicas que era un hombre. Si es que era un hombre, él no lo tiene como Mesías, sino que parece que lo tiene, mejor dicho, no lo tiene como un mero Mesías humano, sino parece, no sabemos si es una interpolación posterior o qué, parece que lo tiene como algo distinto, No se nos aclara aquí. Pero bueno, habla de Teudes, habla del profeta egipcio, habla de Eleazar, de Menahem, de Simón Bargora, tengo aquí un listado de Judas el Galileo, de Antrónger, hijo de Ezequías, un montón de ellos. Y por último, como cuarto elemento que tensionaba la realidad, tenemos las bandas principalmente de celotes, que es un término que posiblemente les suene más, y de sicarios. Estos eran grupos abiertamente, terroristas, posiblemente nacionalistas, terroristas, antirromanos y ante cualquiera que pactara con el invasor. De hecho, a esta banda se le llamaba sicarios porque se valían de una sica. Una sica en latín es un puñal, es una daga. Y ellos utilizaban la daga para acabar con sus adversarios o con quien creía que pactaba con el invasor, ¿vale? Es decir, estamos con unas bandas que estaban en manos de Eleazar, hijo de Simón, una de ellas, y otro Juan de Niscala, entre otros muchos, que contribuían también a generar una inquietud importante. Así llegamos al año 64, en la que Gesio Floro, que es el gobernador romano, como decía antes, de bajo rango, si es que es bajo, de rango ecuestre, desde luego no era como el gobernador de Siria, que era consular. Bueno, es enviado a la zona para toda la situación que se está produciendo, de alguna manera pacificarla. ¿Cómo lo hace? Con puño de hierro. Existen unos disturbios en Cesarea Marítima, que por cierto es la capital de la provincia, que no Jerusalén,
en Cesarea Marítima y, bueno, pues de alguna manera él manda a la caballería para que acabe con los que protestan, con los que se han levantado contra el poder romano. Después también hay unos disturbios en torno a la ciudad de Jerusalén, que prácticamente se propone una especie de liberación, de ahí el bandolerismo social, una especie de liberación de los pobres, de los campesinos que estaban sometidos a unos arrendamientos salvajes por parte de los terratenientes griegos. Bueno, una serie de cuestiones. Y por último, la entrega de los fondos del templo al gobernador, algo que no podían consentir los sacerdotes, los que gobernaban la administración del templo. Bien, se desborda la ira y se convierte todo esto en una auténtica insurrección. Posteriormente, este hombre no logra controlar la revuelta y aparece Cesio Galo. Cesio Galo es, esto ya son palabras tal vez mayores, es el gobernador de Siria. Dice, si tú, gobernador de la pequeña provincia de Judea, no estás pudiendo gobernar, no estás pudiendo administrar esta situación, vamos a llamar al que manda en la región, que es, como digo, Cesio Galo. Y este viene ya no con tropas auxiliares, este viene con legiones. Las legiones eran otra cosa a la que luego me referiré si tengo un poquito de tiempo. Viene con una de las legiones más importantes que tiene destacada en la zona el poder romano, que es la legión, la 12 Fulminata. Fulminata no porque fuera fulminada, que lo fue, como ahora verán, sino porque se valía de la fuerza del rayo y fulminaba al enemigo, al que tenía enfrente. Bien, los sediciosos judíos vencen no solo a la legión 12 Fulminata, sino algunos destacamentos adicionales que se habían ido recogiendo por la zona, lo que en términos romanos, dentro de la terminología castrense romana, se llamaban vexilationes. Una vexilatio es esto, es un estandarte, ¿vale? Una vexilatio sería, por tanto, lo que aquí llamaríamos una bandera. Como la bandera legionaria. La bandera de la legión, que equivale a un regimiento, aproximadamente sería eso. Bien, les vencen. Y les hacen, no solo que les vencen, sino que además les vencen de una forma flagrante, de una forma terminante, con casi 6.000 bajas. 6.000 bajas en los parámetros de aquel tiempo eran auténticas barbaridades. No se crean nunca cuando vean que en la batalla de Canae, en el año 205 a.C., murieron 90.000 hombres. Las fuentes son muy dadas a exagerar. Y es que no es posible, no se podían reunir. Tal vez en Canae sí que hubo un grandísimo ejército, por ejemplo, o en otros muchos casos, pero nunca se crean esas cifras tan hinchadas que se suelen dar. Esto eran términos normales. Flavio Josefo suele ser bastante fiable en lo que hace a los aspectos militares o de desarrollo de los hechos, como ahora luego tenemos ocasión de hablar. A lo mejor con respecto a las motivaciones no, a lo mejor con respecto a la evolución del conflicto no, pero en cuanto a los hechos concretos suele ser muy fiable. Bien, claro, fue la batalla de Bet Orón, que estaba en la población, una pequeña aldea que estaba a 3 leguas escasas, en torno a 15 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ahí, insisto, fueron derrotadas las legiones, o la legión 12ª Fulminata. Claro, esto provocó una hoguera de insurrección dentro del ámbito hebreo, solamente por el efecto llamada y por el efecto que provocó, pues hubo un levantamiento general, que es el del año 66. Y es cuando empieza esta guerra que estamos analizando, ¿vale? Con la insurrección tras la batalla de Bet Orón. Bien, aquí merece la pena hacer un pequeño paréntesis o abrir una cesura de alguna manera para aludir a vamos a ver, perdónenme, aquí, para aludir a este señor, a la figura de Flavio Josefo. ¿Quién era este hombre misterioso, tan gaseoso, sigo con las palabras del presentador, tan gaseoso al menos como la realidad que le circundaba, y que fue, como muy bien ha dicho también, romano en el ámbito judío y judío, verdadero judío en el ámbito romano? ¿Quién fue este hombre? Pues bien, este fue un hijo de la aristocracia hebrea, de la aristocracia de Jerusalén, que nació en torno al año 36-37, obviamente después de Cristo,
Y se trata de una de las figuras más controvertidas de la historia hebrea. Ya no digo de la literatura, sino voy mucho más allá, de la verdadera historia hebrea, o si se quiere, de la historia antigua. Este señor recibió una educación aristocrática, una educación muy esmerada conforme a coherencia con su origen aristocrático. Y sacerdotal. A los 16 años se fue al desierto, era algo por lo visto bastante habitual entre las élites o entre determinados movimientos sacerdotales o religiosos judíos. Se fue al desierto a vivir una vida, a vivir una existencia ascética con un santón, con un eremita, donde estuvo 3 años. Esto de irse al desierto, hoy el Evangelio de hoy de San Marcos nos habla exactamente de lo mismo. Jesús se fue al desierto durante 40 días. Era algo que era una especie de catarsis. Se iba al desierto para purificarse. Bien, Josefo vuelve después de esos 3 años terriblemente imbuido o tremendamente imbuido de fervor religioso y aunque estaba, digamos que a favor del estudio y de la imposición de la Torá como ley máxima de Israel, sin embargo no acababa de estar en armonía o no simpatizaba con el intenso nacionalismo judío que existía en aquel momento. Es más, pocos años después, en el año 64, teniendo Josefo en torno a 28 o 30 años, viaja a Roma con una comisión o una delegación que pretende la liberación de unos sacerdotes que habían sido, esto lo cuenta él en su autobiografía, que, insisto, habían sido capturados por los romanos y iban a ser juzgados. Y entonces el Sanedrín manda una delegación para que los tribunales romanos sean suficientemente clementes con este juicio. De alguna manera, él, cuando llega allí, constata no solo la cultura romana, o la cultura latina, sería más correcto decir, sino también el poderío militar de Roma, y se convierte en un intenso admirador de Roma. Estamos hablando de cuando él era un joven de 28 o 30 años. Bueno, ya saben que en aquel tiempo una persona de 28 o 30 años se veía un adulto, plenamente adulto, hoy es un chiquito, como quien dice. Pero bueno, en aquel momento... El caso es que a Josefo, en el año 66, con poco tiempo después de volver de Roma, la revuelta judía le coge en una situación en la que él está en plena transición, digamos, personal, anímica, hasta si se quiere espiritual. Por una parte es judío, es un estricto observante de la Torá, de los 5 libros de la Torá, pero a su vez admira a Roma. Por su origen y por sus contactos es designado comandante de la región de Galilea, en contra de Roma, es decir, de los resistentes judíos. De hecho, tiene un par de acciones importantes en la defensa de algunas ciudades galileas, y donde digamos es vencido es en la ciudad de Jotapata, en la ciudad de Jotapata, tenemos ya el mapa, al norte de Galilea. Ahí es vencido. Él, ocurre una cosa muy curiosa, decide refugiarse con unos irredentos, de alguna manera, con unos resistentes a ultranza, en unas cuevas próximas a la ciudad. Y allí estos resistentes a ultranza habían decidido suicidarse. Pero Josefo les convence de la inmoralidad, de acuerdo con la ley, del suicidio. Y dice, mejor que nos suicidemos es que muramos matando al invasor. ¿Qué pasaría que el único que sobrevivió de todo aquel grupo de 90 a 100 hombres fue Flavio Josefo? Todos los demás efectivamente murieron luchando contra los invasores romanos. Esto creó en la figura de Flavio Josefo una cierta suspicacia, principalmente por parte de los propios judíos. Bien, los romanos le hacen prisionero
y su futuro era muy oscuro, o bien iba a recibir la muerte o iba a ser esclavizado. Sin embargo, él logra introducirse cerca de Vespasiano y le pronostica, le augura de alguna manera que va a ser emperador, a través de unos sueños que efectivamente que él tiene y le dice que va a ser emperador. Bueno, parece que esto le hace gracia al general Vespasiano y decide no matar, decide darle un tratamiento especial. También es cierto que las élites judías también recibieron siempre un tratamiento especial por parte de los romanos. Esto no es menos cierto. Cuando se convirtió en emperador, Vespasiano, claro, agradecido, lo nombró dentro, o lo incluyó dentro de su séquito, fue historiador casi oficial del régimen de la corte, y después fue asesor de su hijo, de Tito, nada menos, nada menos. En agradecimiento, Josefo se unió a la causa romana. Bien es verdad que él siempre intentó contemporizar y llegar a una entente, porque él no quería, ni muchísimo menos, la aniquilación de su pueblo, ni muchísimo menos. Pero no le salió bien esa mediación que él pretendió. En agradecimiento, decía, él cambió su nombre, que hemos dicho era Yusef ben Obar Matillahu, cambió su nombre por el de Flavio Josefo. Flavio, recuerden, era el nombre de Vespasiano, ¿vale? Él era de la familia de los Flavios, Vespasiano. Bien, sus principales obras son la historia de la guerra judía, la Bellum Judaicum, y las antigüedades judías, sus principales obras. No son las únicas, pero sí que son las principales. Perdónenme un momento. Aquí lo tenemos. Otra imagen de Flavio Josefo. Bien, esta literatura ha pasado a engrosar el corpus de las obras de la literatura de ese tiempo, de la literatura antigua, y es prácticamente irrebatible en cuanto a la fotografía que hace, a la narración que hace de la guerra que vamos a ver a continuación. Y es irrebatible no porque haya ningún por artículo de fe, ni mucho menos, sino porque el registro arqueológico, las investigaciones y otras fuentes, no son muchas más que estas, pero bueno, alguna puede haber en un momento dado, están corroborando la narración que hizo Flavio Josefo de los hechos, como ahora tendremos ocasión de ir viendo. Sí que es cierto que es algo más dudoso, pues el análisis que él hace de las causas, el análisis que él hace de las motivaciones de los diferentes sujetos que intervienen en esta contienda de 4 o 5 años aproximadamente, si descontamos la toma de Masada y demás. Pero él desde luego habla de que la guerra de los judíos, o la guerra contra Roma, fue provocada por las disensiones internas o las luchas entre las propias facciones que existían, y por una pequeña camarilla de lo que él califica de tiranos, revolucionarios y bandidos, que forzaron, según él, a los romanos a actuar en la forma que lo hicieron. Esto no generó simpatías entre sus paisanos, como bien pueden imaginar. Bien, pero es que Josefo se mueve en ese mundo en transición. Ese mundo en transición, vamos, para empezar, como que ha acabado la República Romana y el Imperio está en ciernes. Fíjense si la cosa ya, por lo pronto, es importante la transición política que está produciendo. Y está cambiando el mundo. Ha aparecido el cristianismo también. Y el cristianismo, como luego veremos, también tiene sus querellas, principalmente con la secta de los fariseos. Aunque insisto que esto, aquí vamos a hablar del desarrollo militar de la campaña. Yo no estoy cualificado, ni mucho menos, para hablar de cuestiones teológicas y menos de la religión judía, ni muchísimo menos. Bien, entremos pues a lo que tengo yo que tratar, que es el desarrollo de la contienda. Tal como estaban las cosas, con una Judea en plena efervescencia bélica, completamente bélica,
habiéndose derrotado a la legión 12 Fretensis. Como hemos dicho, Nerón, que era el emperador de Roma en estos momentos, con su señora Popea, decide mandar a Vespasiano, posiblemente el general más importante y con más prestigio de los que Roma disponía en ese momento. Vespasiano era un señor ya de edad provecta, de 56 años en aquel momento, en el año 66, un señor que además provenía del rango, nuevamente el rango ecuestre. No era de alguna manera lo que los romanos llamaban un homo novus, un hombre nuevo, un recién llegado, como de alguna manera se podría decir. No tenía un porte tampoco especialmente aristocrático. Se habla de sus prominentes orejas que marcaban una calva, entonces estaba muy mal visto. Acuérdense de la obsesión que tenía César con todo tapar su alopecia. Orejas además que se dicen, habla Suetonio de orejas peludas, muy curioso, me llama la atención, pero bueno. En cualquier caso era un excelente administrador militar. Se ve que era bastante comedido en el gasto de los recursos que el Estado ponía en sus manos y tenía fama de buen administrador y de buen táctico. Tácito lo define como activo en la guerra y acostumbrado a marchar a la cabeza de la columna, a elegir el emplazamiento del campamento y a destrozar al enemigo día y noche con su habilidad táctica y, si la ocasión lo requería, con sus propias manos. Es decir, este no se andaba con chinitas, no era un mero táctico, sino que era un hombre de alguna manera de acción. Bien, llega a Judea entre el 66 y 67 y llega además con un importante grupo de tropas. Viene con dos legiones, que son la quinta macedónica y la 10ª fretensis, a la que se le unirá muy pronto su hijo con una tercera legión, que es la legión 15ª apolinaris. Cuando hablamos de legiones, piensen, hago esta pequeña interpolación, que estamos hablando de un grupo muy cohesionado, muy cohesionado de tropas en aquel momento todavía voluntarias, y que son profesionales durante 30 o 35 años, que no se pueden casar además, en la legión. No se pueden casar, pero sí que pueden tener una serie de compañeras sin vínculo matrimonial que además acompañan a la legión, curiosamente. Suele estar formada por unos 6.000 hombres aproximadamente, más 300 de caballería. Desde la unidad más pequeñita de la legión, que es el contubernio, antes lo nombraba Amadeo, el contubernio, que agrupaba 8 hombres, pasando por los manípulos, pasando por las centurias, por los manípulos, por las cortes y finalmente la legión, ¿vale? Eso es como ocurre ahora, la compañía, el batallón, el regimiento, pues exactamente igual. Contubernio, centuria, manípulo, corte, ¿vale? Agrupaba unos 6.300, 6.400 hombres, como digo, pero lo importante además es que también le solían acompañar en torno a una cifra igual o parecida, entre 4, 5, 6.000 hombres de tropas auxiliares, que eran normalmente contingentes de países o de regiones que habían sido ocupadas, con los romanos. Batavos holandeses, hispanos de aquí, lusitanos, germanos, de las diversas etnias germanas, marcomanos, etcétera, etcétera. Y normalmente solían ser tropas de caballería, de infantería ligera o de caballería. La infantería regular, la infantería pesada, era siempre la legión romana. Piensen, una película que me parece fascinante en cuanto a, de algunas cosas, Gladiator. Las primeras secuencias son magníficas y ahí se ve cómo avanza la legión. Como infantería pesada no tenía rival. No tanto eran mucho más altos los germanos cuando se oponen en esa batalla. Eran mucho más altos y más poderosos. Sin embargo, como conjunto, la legión era invencible. Bien, la legión era por tanto una máquina militar de primerísimo orden. ¿Qué hace con estas 3 legiones Vespasiano? Pues se dedica a asolar
el campo y a ir tomando todos los alrededores de Jerusalén. Empieza por Galilea, posteriormente se pasa a Gaza, a la zona de Gaza. Ahí estoy con el mapa otra vez. Llega a la zona de Idumea y por ahí vuelve hacia el norte hasta tomar Jericó, estableciendo un cerco de un dogal, podría decirse más bien, nudo, una cuerda anudada en torno a la ciudad santa, de posiciones, fortificaciones y bases romanas a 30 kilómetros máximo de la ciudad. Porque lo que no quería es, sabiendo lo inexpugnable o lo difícil que iba a ser tomar Jerusalén, no quería exponer sus tropas a una derrota vergonzante para Roma. Entonces dice, vamos a cercarla, vamos a impedir que puedan recibir suministros y poco a poco caerá como una fruta madura. En esto no acertó. Y esta era la política, esta era la táctica que seguía el bueno de Flavio Vespasiano. Pero es que en este momento la política romana vino a entorpecer esta situación. Y en el año 69 resulta que es asesinado Nerón. Y aparece lo que se denomina, o se inicia lo que se denomina el año de los 4 emperadores. Tras la muerte de Nerón y en un término de 14 meses le suceden Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano. Vespasiano, que es el que pone orden. Aupado, es verdad, o refrendado por las poderosas legiones romanas que estaban en Egipto. Es, por tanto, el vencedor de esta contienda de 4 emperadores, o de 4 aspirantes, no emperadores, es Vespasiano. Aquí se cumple la profecía que le había hecho el bueno de Josefo. Y aquí es cuando se le reconoce un valor a Josefo, que habría que ver si en realidad tenía o no. Pero bueno, se le reconoce. Hay una anécdota muy curiosa que narra, si no estoy equivocado, Suetonio, que dice que cuando Nerón, al poco de ser elevado a la púrpura imperial, después de fallecer su tío Claudio, fue a consultar al oráculo de Delfos, que era el gran centro adivinatorio de la antigüedad clásica. No solo estaba ese oráculo, había más, pero el principal era el de Delfos, que está en Grecia, pues unos 150 kilómetros por unas carreteras horrorosas al oeste de Atenas. En Delfos, él preguntó una serie de cuestiones sobre su futuro, y el oráculo le dijo, lo tenía por algún lado, pero no sé dónde lo dejaba, no quiero perder mucho tiempo en esto: vete de aquí, matricida, no eres digno de postrarte ante el Dios, y guárdate de los 73 años. Y aquel dijo, bueno, yo tengo ahora 28, 30 años, hasta los 73 me quedan 40 y pico años. Mira si puedo confiarme. No sabía que Galba, cuando se sublevó contra él y le dio muerte, precisamente, o le dieron muerte, sus hombres, tenían 73 años. Esto hay una preciosa poesía de Cavafis, que se titula así, Guárdate de los 73, que narra este suceso. Bueno, este suceso. Esta cosa tan bonita, que da igual si es verdad o no. Bien, esta es la situación. El caso es que Vespasiano se tiene que ir a Roma. Y deja a su hijo, a Tito, lo deja como gran general de las tropas romanas en la región. A ver cómo voy de tiempo. Vamos a ver. Esto era Jerusalén en aquel momento, ¿vale? Para que se hagan una idea de la cartografía artística de cómo era Jerusalén en ese momento. Estaba en manos, voy a ir abreviando, en manos de diversas facciones que luchaban por la capital. Había 2 de esas bandas o facciones que eran celotes y estaban en manos de Juan de Guiscala, uno de los sediciosos, y una tercera en manos o gobernada por Simón Bar Giora. Estaban
aplicando una ley del terror terrible entre los propios ciudadanos y luchando por el control de la capital. De alguna manera se dice que la aparición de los 40.000 romanos, las 3 legiones, que aparecieron en un momento dado, casi que alivió a los pobres habitantes de Jerusalén en aquel momento. Vamos a ver, me he perdido. Aquí está. Esto es el problema del directo, ¿no? Bien, cuando aparecen, por tanto, los romanos ante los muros de Jerusalén, están defendiendo esta ciudad 24.000 combatientes. Es este señor Tito el que va a plantear la toma de Jerusalén. Es a partir de abril del 70 cuando se presentan allí los legionarios romanos. Y la cosa no empieza bien para los romanos, porque hace una visita de inspección el hijo de Vespasiano, Tito, general Tito, una visita de inspección alrededor de Jerusalén, y viendo que tiene una escasa protección, los defensores o un grupo de defensores judíos se lanzan contra él, salen de la ciudad y se lanzan contra él, y están a punto de vencerle e incluso matarle. Se dice que tuvo que luchar cuerpo a cuerpo y que estuvo en un tris de no volver al campamento. Es decir, parece que esto no dio no fue un buen augurio para las tropas romanas. Ya saben ustedes que los romanos además eran terriblemente supersticiosos, ¿no? Esto decían, uy, mal ha empezado la cosa, pues mal va a acabar. Y parece ser que se equivocaron un poco. Bien, los romanos, ¿qué hacen? Montan su artillería y empiezan a hostigar, a golpear con arietes las puertas de la tercera muralla de Jerusalén. Ahora veremos otras fotografías u otros. Empiezan a golpear con arietes, pero los judíos hacen frecuentísimas salidas y destrozan los aparatos de ingeniería que mandan los romanos. La cosa estaba bastante fea, bastante fea. Hasta el punto que, para disuadir de esas salidas, los romanos empiezan a crucificar a cuantos judíos se encuentran, o incluso aquellos que quieren huir. Se habla de cerca de 3.000 crucificados, que además tenían el detalle macabro de plantarlos delante de las murallas para disuadir a los defensores de la ciudad. El 25 de mayo del año 70 los romanos logran batir la tercera de las murallas, la más externa, y rápidamente capturan la ciudad nueva. Poco después, unos días después, 5 días después, los romanos logran romper el muro, el segundo de los muros que protege a la ciudad, pero con una brecha muy pequeñita, y por ahí se cuelan un montón de legionarios que, aprovechando que tenían muy difícil la vuelta a sus posiciones, son prácticamente masacrados por los defensores judíos. Pocos de ellos, dice Josefo, vuelven a sus líneas. Finalmente, solo les queda, una vez que agrandan ese muro, solo les queda una tercera muralla que capturar. Esta muralla era la que protegía el templo. Era la más corta en su recorrido de las 3, pero estaba protegida por 2 baluartes casi inexpugnables. Uno era la fortaleza Antonia, en otros sitios se dice la torre Antonia, la fortaleza Antonia, y por otra parte el propio templo, el complejo del templo. Los romanos empiezan con sus técnicas usuales de asedio. Sus técnicas usuales de asedio. Aquí tienen una imagen, por supuesto, de un pintor romántico inglés, David Roberts, en torno a 1850, ¿no? De cómo debió ser ese asedio a Jerusalén, en todo caso terribles. Es uno de los peores asedios que ha conocido la historiografía antigua. Eso sí que parece que es pacífico, es claro. Levantan rampas los romanos para asediar
como hicieron luego, harían luego en Masada, para asediar la ciudad y aproximar las máquinas de guerra a las murallas, pero los judíos desde la fortaleza Antonia hacen salidas, hacen túneles, minas, digamos, y hunden las máquinas que instalan los romanos. Es decir, es terrible, es una lucha crudelísima. Se tienen que reconstruir constantemente las rampas y además tuvo que construir Tito un tercer muro para evitar que nadie saliera de la ciudad ya completamente sitiada. Finalmente consiguen expugnar la tercera muralla o el tercer reducto fortificado de una forma muy curiosa. Estos túneles que habían hecho los celotes de Juan de Guiscala para atacar o para destruir los arietes romanos, al final lo que consiguen es debilitar el suelo y se hunde la fortaleza Antonia sin necesidad de que sean los romanos siquiera quienes lo destruyeran. En ese momento los romanos entran en la primera explanada del templo y allí se forma pues una batalla cuerpo a cuerpo con una profusión de sangre que nos podíamos reír de las películas de Tarantino y finalmente el 28 de agosto los hombres de Tito consiguen hacerse con ese patio y con el patio externo del templo y gracias a la superioridad numérica capturan el templo. O más bien habría que decir que lo destruyen, esto sí, contraviniendo las órdenes de Tito, que según Josefo, pues había dicho que no se destruyera bajo ningún pretexto el templo, porque seguramente se le quería dar otro uso y humillar posiblemente más a los judíos destruidos. Se produce una orgía de saqueo y de destrucción. Un instante. Este es nuevamente Josefo. Aquí lo tenemos. Como digo, una auténtica barbaridad, como están viendo, ahí ven el templo ardiendo, la menorá, como está siendo pues robada, el candelabro de los siete brazos. A partir de aquí, y una vez que se produce la caída del templo, hay otra imagen bastante interesante que también, miren, como... Bueno, esto es una recreación muy moderna de cómo debió ser el saqueo del templo, con la menorá nuevamente, la menorá como gran símbolo, ¿no? del momento de Israel. Bien, los romanos se expanden por la ciudad, capturan tanto la ciudad baja como la ciudad alta, el palacio de Herodes y finalmente el que más tarda en caer es el palacio de los asmoneos. Bien. Una vez que han tomado la ciudad, deciden demoler la mayor parte de los edificios, por supuesto el templo y gran parte de los edificios de la ciudad, residenciales de la ciudad. Tan solo en principio pretenden dejar un sector o un segmento más bien occidental del muro de la primera muralla y una serie de torres del palacio de Herodes, porque allí pensaban establecer el campamento de la legión que he nombrado antes, de la legión duodécima fretensis. Legión duodécima fretensis que se quería estuviera ya acantonada por los restos en Jerusalén. Aquí tienen a la legión décima fretensis. Bueno, una recreación no sé, me imagino que sea para alguna película. El botín es tremendo hasta el punto de que se dice que en el mercado de Damasco el oro cayó durante estas fechas, el valor del oro cayó a la mitad, por el exceso que había de oro. Bien, Tito se vuelve a Roma para celebrar el triunfo
e informar a su padre del estado, bueno, en el que ha quedado la cosa, y se eleva un arco en Roma, que es el arco de Tito, que todavía subsiste en, si no me equivoco, la Vía Sacra, próxima al Coliseo, al anfiteatro Flavio, por cierto, y ahí tienen uno de los altos relieves que hay en este arco, y es precisamente el transporte por auxiliares romanos nuevamente del candelabro sagrado de los romanos como gran símbolo de la religión hebrea. Bien, vamos a ir acabando. Parece que ha acabado la guerra. No es cierto, no es cierto. Sí que es verdad que han acabado las operaciones principales, pero subsisten, pasa un poco como con Asterix, ¿no? Que todavía queda una pequeña población que aguanta. Bueno, todavía hay principalmente tres fortalezas que están resistiendo, que son Herodion, Maqueronte y Masada, todas ellas al sur de Jerusalén, en el entorno de las colinas abruptas alrededor del Mar Muerto. Vamos a obviar todas estas, nos dedicaremos tan solo a Masada. Había sido tomada en su momento, al principio de la rebelión judía, por una banda de celotes, parece ser, o de sicarios, y que aprovecharon el botín, el arsenal que tenía la fortificación. Además de que tenía, por lo visto, un sistema de cisternas, algunos de ustedes han estado allí, un sistema de cisternas muy bueno para almacenar agua para las personas que ahí se acantonaron, que fueron en torno, según dice Josefo, a 967 personas que estaban lideradas por un tal Eleazar ben Yair. Era un fanático, según lo define el propio Josefo. Bien, aparece un general romano que era Lucio Flavio Silva, al mando de 10.000 hombres de diversas vexilaciones, de diversos destacamentos, y lo primero que hace cuando ve la situación de la posición es rodear Masada con un muro bastionado por 4 fortalezas en la base del promontorio, para que no se pueda ni recibir refuerzos. Esto era típico en Alesia, en Numancia, los romanos actúan así, a veces con un doble muro, aquí vieron que es necesario el doble muro, con un solo muro para que no puedan huir los resistentes. Claro, ¿cómo tomar esto que era muy complejo? ¿Cómo tomar este promontorio que tan solo tiene 2 caminos por el que se puede llegar, y además muy abruptos, con mucho cortado, con mucho desnivel, mucho desfiladero, con los que se puede llegar a la cima? Por lo que hacen la ingeniería romana, la magistral ingeniería romana, es, ahí la ven, construir una rampa de asalto en la pendiente occidental. Está erigida sobre una cresta natural del terreno que, como ven, pues aún se puede visitar. Tiene 225 metros de longitud y entre 200 en la parte inicial de anchura y 50 en la parte que llega a las murallas. Parece ser que llegaba hasta 13 metros por abajo de la muralla existente en Masada, en los muros de protección de Masada. O sea, ideal para instalar las torres de asalto. Las torres de asalto romanas, que fueron transportadas por aquí, se subían por cabestrantes, por poleas, y combinaban 2 funciones. Por un lado, la de plataforma de artillería, ahí van pues los diferentes balistas, onagros y máquinas de artillería romana, junto con actuar como rampa de asalto o como torre de asalto, porque tenía una serie de puertas batientes que al caer sobre la muralla facilitaban que los soldados pudieran desembocar, ¿no?, en los adarves de la fortificación. Bien, cuando finalmente los romanos consiguen, tras una serie de intentos, consiguen llegar y desembarcar tropas dentro de la población, el escenario dantesco.
hay 900 y pico muertos porque los defensores han preferido inmolarse, como los saguntinos que antes decía Amadeo, antes que entregarse o ser esclavizados por los romanos. Dice Josefo que todos perecieron salvo una anciana y una mujer más joven y un puñado de niños que se habían sido escondidos. Las mujeres lo habían escondido a estos chiquitos cuando empezó la gran barbaridad del suicidio colectivo. Bien, voy rápido y por eso ven que estoy ahora acelerando mucho. Ahí sí podemos decir que en torno al 74, una vez que cae Masada, acaba la primera guerra judeo-romana. ¿Qué consecuencias cabe extraer de este terrible conflicto? Bueno, no cabe duda de que la destrucción de Jerusalén y, por supuesto, del segundo templo, porque Jerusalén no se entiende sin el templo y el templo posiblemente no se entienda sin Jerusalén. Ya saben que fue construido por Salomón con posterioridad a la destrucción por los babilonios en el año 585, ¿vale? Nabucodonosor, si no recuerdo mal. Bien, ¿qué consecuencias produce aparte de esa ruptura anímica, sentimental de los judíos? Bueno, en primer lugar, el inicio de la diáspora. Cabría decir también de la segunda diáspora, si tenemos como primera todo el exilio que se va a Babilonia precisamente en el siglo VI a.C. La gran diáspora es esta, la que se produce en los años 68, 70, 75, después de la caída de Jerusalén. Pero no solo es que mueren en torno a 600.000 hombres según Tácito, 600.000 personas en la guerra, o 1.100.000 según Josefo, y se esclaviza a no menos de 700.000 personas en este conflicto, que se van a distribuir por todo el orbe conocido, tanto los esclavos como las personas que parten. Egipto, el norte de África, Arabia, Grecia, Anatolia, Hispania, Galia, la propia Italia. Y es cuando empiezan a aparecer las comunidades judías en el exterior. Desaparece el Sanedrín como segunda consecuencia. La reunión de ancianos que existía y que era un poco la ley viviente, que era el símbolo del poder político, legal y religioso también de los judíos, desaparece y es anulado, por tanto, por los romanos. En tercer lugar, la desaparición, como no puede ser de otra manera, del culto en el templo. Claro, el templo es asolado por los romanos y instalada allí una legión. Bueno, a partir de aquí esto produce un estado de postración total en Israel. Ya saben que ha desaparecido su signo o su símbolo más perfecto de identidad nacional, el templo. Además, con la desaparición del templo adquieren también importancia dentro de la transmisión religiosa, la sinagoga y la ley judía a través de lo que se da en llamar el judaísmo rabínico, es decir, los rabís, los maestros de la ley, que sustituirán a los sacerdotes que prácticamente ya aún existieron durante algún tiempo y se pagaba el diezmo al templo durante algún tiempo, pero desaparecerán en poco. Hay otras consecuencias: la desaparición del partido de la nobleza saducea, la aniquilación de los esenios, ya saben, los que estaban en el Qumran y demás, que incluso algunos también parece que estuvieron en Jerusalén. El protagonismo, lo he dicho antes, lo acabo de decir, de los rabinos y de los fariseos, de la escuela farisaica, que entrarán en liza con los cristianos porque ambos piensan que la destrucción de Jerusalén y del templo es castigo de Dios. Los fariseos porque entienden que el pueblo de Israel ha vulnerado la ley, y los judeocristianos o los cristianos porque consideran que el pueblo de Israel no escuchó a Dios cuando envió a su hijo como Mesías. Es una diferencia no menor que va a producir una controversia entre ellos, una dialéctica importantísima. Bien, subsiste el muro de las lamentaciones, no tenemos tiempo de entrar en esto. Sí que voy a acabar diciendo que esta no fue la definitiva guerra que asoló esta martirizada tierra, sino que, bueno, poco después, entre el 132 y 135, con Adriano, con el emperador hispano Adriano, se produjo la segunda guerra judeo-romana.
la que se produjo a partir de la insurrección de Simón Bar Kokhba. Sus causas son diversas, pero en fin, parecía que era un ataque a la religión mosaica y no lo consintieron, y Simón Bar Kokhba, el hijo de Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella, si no estoy mal informado, bueno, pues se erigió en jefe, en Mesías, en primer lugar, y jefe del Estado de Israel, el jefe del Estado de judío, que por un tiempo subsistió. Bien, fue una contienda tan dura como esta que acabamos de nombrar. Se dice que murieron, en este caso, 580.000 judíos, y que fueron expugnadas, fueron tomadas 985 aldeas y 50 ciudades fortificadas. Se prohibió la Torá y el calendario judío, y además fueron quemados en la explanada del templo los rollos sagrados de la Torá, del Pentateuco. Y por si fuera poco, el nombre multisecular de Casa de la Paz, que es Jerusalén, Yerushalayim, se cambió por el de Aelia Capitolina. Los Helios era la familia del emperador Adriano. Bien, este fue el colofón de esta primera guerra, que tuvo su continuación, como están viendo, en una segunda tan terrible como la primera, y la desaparición de la nación hebrea, que, bueno, como bien sabemos, tan solo se rehabilitó en tiempos históricamente muy recientes, en la década de los 40 del siglo XX. Y con esto yo termino. Espero que les haya sido de alguna utilidad y se haya dado un poco de luz sobre esta convulsa época. Y bueno, que les ayude un poco más a saber qué ocurrió en este tiempo gaseoso, vuelvo a esa expresión que me ha gustado mucho, ese adjetivo, y bueno, de alguna manera vean que esa tierra torturada pues ya hace 2000 años lo fue de una manera tan brutal como puede ser ahora, o mucho más. Muchísimas gracias por tu magistral información, y si quieres se abre el turno de palabras. Palabras, intervenciones cortas, las respuestas como quieras de largas. ¿Hay preguntas? Bueno, pues yo pregunto. No pregunto, reflexiono. Hoy en día Flavio Josefo sería un cara. Creeríamos que es un cara, pero en aquella época, con la cantidad de factores religiosos, con la cantidad de connotaciones de todo tipo, sobrenaturales, divinas, etc., tanto de los romanos como de los judíos, ¿crees que Flavio Josefo se creía su papel? Que era verdad lo que él decía, que él se creía que era verdad. Yo creo que sí. Yo no lo tengo por un impostor en absoluto. Más allá de que se valieran ciertas tretas para salvar la vida, lo cual me parece más que lógico. Pero yo creo que no. Es decir, Flavio Josefo para mí no es un Talleyrand, que es un verdadero cara dura. No, para nada. Este es un hombre que se creía que podía servir de puente entre dos culturas. Lo que ahora decimos la cultura judeo-romana, es decir, el influjo judeo-cristiano y la filosofía greco-romana. Estamos hablando de esto. Tal vez él fuera un precursor de esto. Tal vez. Señor presidente, tiene la palabra. Sí. Corta la palabra. Va a ser un poquito larga. Lo siento. Lo primero de todo, ¿a alguien le interesa lo que escribe Flavio Josefo sobre dos figuras muy importantes del cristianismo, el propio Jesús y San Juan Bautista? ¿Alguien tiene curiosidad? Sí. Es una pregunta retórica. Bueno, pues ahí se lo leen, ya lo has dicho, que sobre Jesús habla, hay un párrafo que unos dicen que es una interpolación, aunque la base sí es cierta, ¿no? Esto de si es que era un hombre, como diciendo. Bien, y dedica mucho más espacio a hablar sobre San Juan Bautista, las causas de por qué el rey Herodes le cortó el cuello y todo esto.
el hecho de que escriba más sobre San Juan Bautista que sobre Jesucristo te indica que el hombre estaba informado y para él quizás era más importante San Juan Bautista que el propio Jesús. Esto uno, por si a alguien le interesa. También al final de Antigüedades Judías nombra a Simón el Mago. Sí. O sea que también es un personaje histórico. Y en lo que voy a ser un poquito más extenso, y ustedes me perdonarán, es en la visión judía la que está reflejada en el Talmud sobre esta guerra. Y sobre un personaje muy importante, Yohanan ben Zakkai. Juan, hijo de Zakkai. Eso es. Bien, pues es la misma versión que la de Flavio Josefo. Por lo visto, los judíos ya se lo tenían aprendido. Y hay inexactitudes históricas. Cuando cercan Jerusalén, muchos judíos querían salir de Jerusalén porque aquello, los celotas los mataban, era un régimen de terror. Y entonces salió este personaje, Yohanan ben Zakkai, era el segundo presidente del Sanedrín, está en el Talmud, y lo sacaron 4 discípulos suyos y lo hicieron pasar por muerto. En una camilla de esto, lo sacaron de la ciudad, los celotas que estaban en la puerta decían, ¿está muerto? Sí, sí, está muerto y lo vamos a dejar fuera en el campo. Y entonces intentaron con una lanza atravesarlo, pero los discípulos dijeron, es un gran maestro, no profanéis su cuerpo, tal y que cual. Bueno, vale, pues los dejaron salir. Los 4 discípulos después fueron muy famosos, hay otras historias sobre ellos, pero este hombre se presentó al emperador, a Vespasiano, y entonces le dijo, salve emperador, y Vespasiano se quedó así serio y le dijo, usted me quiere mal, porque me llama emperador cuando yo soy solo general. Y dice, la ciudad está perdida y Jerusalén solamente puede caer en manos de un rey. Por lo tanto, tú serás emperador. Y el hombre pues también le quedó bien. No sé si es que todos los judíos tenían el mismo truco a presentarse. Pero bueno, fue así. Y entonces, cuando al poco de decirle las palabras, llega un emisario de Roma y le dice, salve, rey, César, el emperador ha muerto, te nombran a ti. Está todo manipulado y demás. Y entonces el hombre se volvió a Ben Zakkai y le dijo, ¿qué quieres que te dé como recompensa? Le dijo, dame una academia para estudiar con mis discípulos. Y le dio una academia en Yavne. En Yavne, sí. Exacto. Yavne. Yavne. Lo que hoy día es más o menos Yafo, Tel Aviv. El hombre se fue allí con sus discípulos, empezaron a estudiar la Torá con el permiso de Vespasiano, y de ahí hicieron un Sanedrín itinerante, donde Jerusalén ya desapareció con la destrucción, pero este Sanedrín después de Yavne fue a otras ciudades, a Tiberias, a Séforis, hasta que desapareció por fin. Y este hombre está muy considerado por el pueblo judío, porque fue el que rescató el judaísmo rabínico, y de ahí se salvó el judaísmo. Simplemente para que... Es el Rabí Akiva, Rabí Tarfán, Tarfón, Gamaliel... Para que ustedes conozcan la visión judía de esta guerra. Y pregunto, ¿por qué Flavio Josefo fue considerado un traidor y el hijo de Zacarías un héroe? El rabino es que como no sabía, no me acuerdo el nombre, te he dicho el apellido, Zakkai, Akiva. ¿Por qué uno está considerado para los judíos como un héroe? Tal vez porque estableciera estableciera el estándar del judaísmo rabínico posterior. Sí. Y Josefo no creo yo que tuviera una intención, era más político que religioso. Sí. Era más un líder político que religioso, creo yo. Akiva era el rabino de la Segunda Guerra. Sí, claro. De la Segunda Guerra.
Carlos, una pregunta. ¿Los judíos tenían conciencia en su pequeñez geográfica de que cuando proclamaban la religión monoteísta, Dios, ellos hemos leído muchas veces que dicen el Dios de Israel? ¿Podrían ellos pensar en que ese Dios era universal? Yo diría que no. Diría que eso es Pablo. Eso es Pablo. O sea, el judaísmo empieza a ser universal con la diáspora, con Pablo, el judeocristianismo, porque ellos se tenían por un pueblo elegido y Dios era el Dios de Israel. Yo creo, yo no estoy especialmente capacitado para sentar, para nada. Pero yo diría que no sé, Paco. Sí. Y luego hay otra cosa que es la potencia del pueblo judío. La potencia me refiero a la sabiduría, a la cantidad de premios Nobel, a la cantidad de grandes investigadores. Son el pueblo elegido. Ya está. Y nosotros no. No, cuando ves la cantidad de eruditos, de sujetos que han sido exaltados con el premio Nobel o que no lo han sido. Bueno, nació en Galicia, nació en Lvov, nació en Berlín. O sea, una gente, que te quedas impresionado. Sí. Parece que en fútbol no, pero todo lo demás. Pero yo quiero decir que es porque sabían leer. Exactamente. Porque llevaban 1000 años sabiendo leer. Cuando llega la era no habiendo un analfabeto. No había analfabetos. Era preciso que supieran leer. Y las personas que saben leer 1000 años antes que nosotros, pues desarrollan la mente de otra forma. Pues es una explicación más que plausible. Hombre, no es así, porque todos los pueblos que leen avanzan mucho. Si ellos no podían avanzar de otras maneras, avanzaban intelectualmente. Sí. Entonces yo creo que eso será... Pero para los poquitos que son muy cundidores. Es decir, para los poquitos que son, hay de todos los colores. No es molt que parlar. Es decir, que hay una gran cantidad de sí, que son un pueblo elegido, no le deis más vueltas. Amadeo a mí me convenció una vez que dijo que saben leer, porque el paso de la niñez a la edad adulta, cuando ya un judío es varón y plenamente es al cumplir los 13 años, y entonces tiene que ir a la sinagoga y leer la Torá en voz alta. Por lo tanto, tiene que prepararse para leer. Eso te lo dije yo porque me lo había dicho mi mujer. Y por completar, dos cosas, por completarlo, por dar una información. Un compañero de la amistad que no ha venido hoy, pues un profesor universitario, físico eminente, que trabaja o ha trabajado en Jerusalén, en la universidad hebrea o en una universidad, pues le dijo que dónde podía aparcar el coche y le dijeron en cualquier sitio menos en donde ponga premio Nobel, que son los que tienen sitio reservado. Y no pudo aparcar, Pero quiero decirte que había más de uno y dos. Allí cuando a uno le dan el premio Nobel le reservan hasta un sitio de aparcamiento, o sea, con los demás nada, que primero llega. Y segunda cosa, que esto ya es un deseo personal, deciros que fuimos a Masada, un grupo de saguntinos. Llevamos allí tierra de Sagunto, de las dos sensibilidades, es decir, arena del mar y tierra del castillo, y la partimos allí y cantamos el himno de Sagunto y pusimos una corona. La próxima vez que vayamos nos avisaremos. Pero vosotros no sois tontos, estabais aliados con Roma. No, nosotros estábamos con Roma. Mandamos a Flavio Josefo de... Estabais con los dos. Sí. Roma es Roma y lo demás tierra conquistada de los bárbaros. Pero perdón. Bien, pues señores, pues si hay alguna pregunta más, y si no, dar las gracias al conferenciante. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, y oye, pues que no sea la primera vez, sino pues que nos vuelvas a obsequiar. Muchas gracias, señor.